Se le llama pervertido o pervertida a una persona de costumbres o inclinaciones sexuales que se consideran socialmente negativas o inmorales. En el mundo del anime y el manga existen muchos personajes con esta característica. Algunos de ellos odiados a más no poder por esta razón, pero otros queridos y admirados por gran parte del fandom de su respectiva serie a pesar de esto. ¿Cómo es posible? ¿Qué hace que dos personajes que a simple vista son lo mismo sean vistos de formas totalmente opuestas? Si te interesa saberlo, no te pierdas este video donde te explicaré cómo escribir un personaje pervertido. Antes de comenzar con el video les pido que me sigan en mis redes sociales, enlaces en la descripción, principalmente en Instagram donde estoy más activo. Y les mando saludos a Jorge Fajardo de Fénix, Oscar Omar Valencia, Kiki Mexicano, Luna Torres de Sextante, Joseph Rivera de Capricornio, Ubaldo Leiva y Mide Crateris. Muchas gracias por sus superchats en el directo anterior. Si quieren ser saludados en un próximo video, solo deben hacer lo mismo que ellos en un futuro directo del canal. Una de las cosas en las que los progres y conservas más susceptibles se ponen de acuerdo para criticar el anime, aunque por motivos distintos, es la sexualización de sus personajes femeninos, mostrados generalmente como objetos para el deleite sensorial de los hombres del público. Y si bien este es un tema muy interesante, me gustaría tratarlo en otro video. En esta ocasión me centraré únicamente en los personajes masculinos, ya que son estos los que por lo general son mostrados con conductas pervertidas. Porque sí, aunque existen muchas mujeres a las que se les hace agua a la canoa al ver a hombres de cuerpos duros y marcados, como el que tengo acá colgado, generalmente la libido es más intensa en los varones ya que producen entre 20 a 40 veces más testosterona que ellas. Pero ese es otro tema para otro video. Algo que tienen en común todos los personajes de esta categoría es su rol como el alivio cómico de sus respectivas historias. Y si bien no es estrictamente necesario que los personajes graciosos de una obra se baben por cualquier fémina del reparto para que cumplan con su cometido, en el caso de meterlos en el guión deben ser más que unos jeropas de atar. Dicho de otro modo, el personaje debe también ocupar un rol mucho más importante, tener relevancia más allá de su perversión. Como ejemplo tenemos al maestro Roshi, Dragon Ball, y Jiraiya, de Naruto, los maestros más importantes de los protagonistas de sus respectivas obras. No son solo viejos verdes que nos dan risa haciendo caras raras o toqueteando mujeres sorpresivamente. También gozan de gran sabiduría y poder, cualidades que les permiten no solo contribuir en sus historias, sino además empatizar con la audiencia. Es por eso que muchísimos fans se emocionaron tanto cuando un personaje olvidado como el maestro Roshi tuvo la oportunidad de lucirse nuevamente en ambas versiones de Dragon Ball Super, ganándose el reconocimiento de Bills en el anime al derrotar a varios enemigos más poderosos que él, o ayudando a Goku a despertar el Ultra Instinto al hacerle frente a Jiren en el manga. Asimismo, si Jiraiya fuera simplemente un viejo lujurioso con la disposición de un niño, su muerte jamás nos hubiese impactado tanto como a Naruto. Él era uno de los 3 legendarios Sannin, un ninja de élite que supo ganarse el respeto del público a través de sus acciones y dichos. Pero a veces tener rol en la historia no basta, pues cualquier rol que ocupe el personaje termina siendo opacado por su perversión. Un caso es el maestro Japosai de Ranma y medio, quien pese a ser un sabio y poderoso maestro de las artes marciales, destaca mucho más por acosar y abusar de todas las jovencitas bonitas que se encuentra o por robar su ropa interior. Distinto es otro personaje de la misma autora, Miroku de Inuyasha, un poderoso monje que además de servir como el introductor del villano de la obra, es un miembro importante del equipo protagónico, con quien podemos empatizar tanto por su pasado, el haber perdido a su padre a causa de la maldición familiar que desea eliminar, como por el presente y futuro, la relación que construye con Sango, con quien formará una familia al final de la historia. Desgraciadamente no puedo decir lo mismo de personajes nefastos como Meliodas de Nanatsu no Taizai o Mineta de Boku no Hero Academia, quienes destacan únicamente por ser pervertidos. Si bien el primero también es el protagonista de la historia, el líder de los 7 pecados capitales y el amor de Elizabeth, el autor hace más énfasis en su perversión que en su construcción como personaje. Vamos, que lo primero que hace cuando conoce a Elizabeth es tocarla sin su consentimiento mientras duerme. Y no, que haya sido su pareja en la vida pasada no lo justifica, porque, como ella misma dijo, ni siquiera sabía su nombre. Si al menos fuera el pecado de la lujuria y su conducta tuviera un trasfondo casi poético para la historia, venga, lo tomo. Hasta ahí, pero lo tomo.
Pero no, Meliodas es conocido como el dragón de la ira. Es así porque busca dar risa, pero lo único que genera es vergüenza ajena. Y en el caso de Mineta, bueno, no hay que profundizar mucho. Es un personaje tan malo que si le quitamos su perversión ya ni siquiera como el alivio cómico sirve. Y hablando de esto, la construcción y dirección del humor es otro factor a tener en cuenta. Un personaje pervertido es gracioso cuando nos reímos de él y no con él. En otras palabras, tenemos que reírnos por cómo se comporta o por cómo dice las cosas, no por lo que hace o lo que dice directamente. Cuando el maestro Roshi se propasa con número 18, por ejemplo, no nos reímos porque un viejo baboso le pasa la cara por las tetas a una mujer, sino porque como espectadores sabemos lo que le espera al maestro considerando la personalidad y el poder de la androide. En cambio, en Dragon Ball Super cambian la dirección y pretenden que nos riamos de una chica que se siente incómoda ante un viejo calenturiento que la culpa por haber despertado sus instintos mundanos dormidos por medio de su sexualidad. Y no digo que Roshi hacía bien las cosas antes de Super, porque no es verdad, solo doy ejemplos, algunas veces sí, otras veces no. Otro ejemplo positivo es Brook, de Pokémon, ya que cuando se enloquece con cualquier jovencita que ve, no nos reímos directamente de dicha acción, sino de que otro personaje se lo lleve de la oreja cual niño malcriado que no sabe comportarse. Y aunque Nanatsu trata de aplicar el mismo recurso cuando el cerdito se molesta con Meliodas por tocar a Elizabeth, la serie falla al mostrarlo a él como un capo y a ella como una pelotuda con menos carácter que una piedra. Y en otros animes hay personajes mucho peores que Meliodas, donde se supone que debemos reírnos de que una mujer vea, bueno, esto. Respecto de los dichos, encontramos un ejemplo correcto fuera del anime, el Dr. House, quien recurre al sarcasmo para denotar su libidinosidad. Creo que mi pene dejó de respirar. Haz RCP. Parece que tu cerebro está bien. Un ejemplo incorrecto es nuevamente Meliodas, quien da a entender que es más divertido tocar a las mujeres que no quieren ser tocadas. Esto abre la puerta al tercer punto. Un personaje está mal escrito en este aspecto cuando basta una característica del mismo para justificar todo lo que piensa, dice o hace. Es que Light es así porque es un narcisista. Hinata es así porque es tímida. Meliodas es así porque ama a Elizabeth. Nada de eso importa. Una característica no es una personalidad, sino un rasgo de esta. Porque siendo simplistas, bien podría decir que Zuko es un villano porque tuvo una infancia horrible, pero a pesar de esto, evoluciona a tal punto de mostrar auténtica humanidad al reconocer sus errores. Ninguna característica es suficiente para explicar la personalidad. Es obvio que un personaje pervertido es así por la lujuria o el deseo exacerbado. No es ninguna novedad, lo importante es que sea más profundo. Tenemos como ejemplo a Miroku, un mujeriego que ama a su compañera Sango y se le declara en algún momento de la historia, se preocupa por Kagome cuando Inu la arroja al pozo del cual viene y él no sabía, se molesta cuando el necio del prota no le hace caso, odia a Naraku por haber maldecido a su familia, etc. Si le quitamos a Miroku su perversión, tenemos un poderoso monje que aún conserva todos los aspectos importantes de su personalidad, un rol para la historia y su sentido del humor, o sea que no se destruye. Pero ¿qué pasa si le quitamos a Meliodas o a Mineta esta conducta que los caracteriza? Simple, nos quedan personajes vacíos y sin identidad porque su esencia está construida a partir de su perversión y no al revés. Por eso es imposible imaginarnos a estos personajes haciendo algo que no sea acosar o toquetear a las mujeres. Aunque a algunos no les guste, las personas libidinosas existen. Yo, por ejemplo, comparto cosas como estas en mi cuenta de Instagram y muchas mujeres reaccionan positivamente. Porque ser jeropa no está mal siempre y cuando la persona entienda dos principios básicos. Respetar a la persona cuyo aspecto le produjo gran placer sensorial al aceptar su consentimiento y saber comportarse civilizadamente en sociedad. Los seres humanos somos animales racionales y empáticos, por lo que es fácil para nosotros comprender los sentimientos de la otra persona y reconocer cuál es la forma idónea de comportarse según el lugar, el momento y, por supuesto, la persona misma. No es quien seas en el interior. Tus actos son los que te definen. Y así llegamos al último punto. Con este concepto me refiero a la quinta y sexta acepciones de la palabra respectivamente. Sensibilidad, compasión de las desgracias de las otras personas y benignidad, mansedumbre, afabilidad.
Para simplificar, ser una buena persona. Lo que entra en juego aquí es la moral, la cual podría definirse como la capacidad humana de distinguir el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, por medio de la emoción y la razón. Esta es una cualidad fundamental para que un personaje pervertido sea apreciado y admirado por el público. Y sí, está presente en Jiraiya, a veces en Roshi y en Miroku. El primero lo deja ver en un episodio del anime clásico, cuando se molesta con Itachi diciéndole esto. ¿Qué clase de cobarde haría una cosa como esa? Usar tu Sharingan para infligir un jutsu de ilusión sobre una mujer inocente con la finalidad de separarme de Naruto. En esta escena el Sannin deja bien clara la diferencia entre ser un jeropa y un delincuente, pues el maestro de Minato entiende que hay límites para sus acciones y salva a la chica, no saca ventaja de su estado de inconsciencia. Como da a entender luego con un épico comentario, él no necesita recurrir a algo tan bajo. Jiraiya, el sapo sabio, no cae en los encantos de ninguna chica. Mi naturaleza no es así. Cuando llegas al nivel en el que estoy, las chicas se arrodillan y veneran tanta maravilla y perfección. Sobre Miroku, aunque a veces se propasa con las chicas y las toca de repente, e incluso en algún momento de la historia se bromea con lo peligroso que sería dejarlo a solas con una mujer, lo cierto es que el personaje resulta ser una persona moralmente sana. Tenemos como ejemplo sus primeras apariciones, especialmente cuando le pregunta a Kagome si le gustaría tener un hijo con él. Ante tal ocurrencia, Inuyasha lo amenaza advirtiéndole que si le hace algo no le espera nada bueno. ¿Y qué hace el monje? Discúlpame, fui un tonto. Sí, podríamos criticar que se disculpa con él y no con ella, pero bueno, para alguien que le gusta manosear a las mujeres, ya es bastante. Pero el mejor momento en el que Miroku muestra ser una buena persona a pesar de sus exacerbados instintos, o sea que podría sentirte y estar segura al quedarte sola con él, fue cuando quedó atrapado junto a Sango en una cueva, donde ésta pierde la conciencia. En una situación así, una persona de la peor calaña se habría aprovechado de la situación, pero Miroku es todo lo contrario y no lo hace. La perversión no es mala si esta va de la mano con el respeto irrestricto de la integridad física y mental de la otra persona, es decir, cuando entendemos que nuestra libertad individual termina donde comienza la del otro sujeto y aceptamos que no podemos pasar por encima de la otra persona. Sin importar cuán buena esté una mujer, aun cuando te la ponga más dura que un garrote y le tengas muchas ganas, un hombre civilizado y decente debe aceptar que en este campo son ellas quienes tienen el poder. Y no me refiero al eslogan feminista no es no, que a veces es bastante ambiguo, sino a la propia naturaleza del cortejo, porque desde un punto de vista biológico, generalmente el macho busca ganar la aceptación de la hembra. Personajes como Meliodas, Mineta, Japosai y a veces también el maestro Roshi pecan de lujuriosos que no saben controlar sus instintos mundanos. Que a Meliodas lo tengan que atar para asegurarse de que no profane el cuerpo de Elizabeth no es gracioso, por más que traten de disfrazarlo como tal. Una serie que toca muy bien este tema es Vitun, cuyo protagonista al principio admiraba a un ex amigo violín y en un momento de la historia estuvo a punto de hacer algo al dejarse llevar por sus instintos salvajes, pero reconoce que está mal hacerlo y con el pasar del tiempo cambia radicalmente su forma de pensar. Y bueno, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se olviden de dejarme un pulgar arriba, comentar, compartir el video y suscribirse dándole clic a la campanita para estar al tanto de mis próximos proyectos. Adiós y nos estaremos viendo muy pronto.